Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, va tomando color la campaña, por lo menos hoy comentábamos eso en lo local, con este cruce que han tenido referentes del Frente de Todos con Bossi, pero hay que decir que nos quedan 2 semanitas y me parece que lo mejor está por venir, al menos en esto que nos interesa a nosotros, que es seguir el desarrollo de la campaña electoral. Sí, la verdad que tampoco es que estamos, por lo menos lo digo por mí, súper hiper contentos con lo que está sucediendo. Digamos que al menos la campaña empezó a moverse un poco más en los términos y los parámetros que nos tiene acostumbrados. Es cierto que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El contexto y la manera en que se lleva a cabo y el contexto que se lleva a cabo esta campaña es diferente. Sí. Pero bueno, al menos me parece que empieza a haber algunas definiciones, inclusive de los cabezas de lista, tanto en lo local como en lo seccional, y me parece que un poco la marca se la lleva a la interna que tiene la boleta seccional Juntos por el Cambio. Claro, porque digamos, uno cuando va a una elección está justamente eligiendo algo, y cuando en las PASO no hay internas, pareciera que bueno, como se dice a veces, que es una encuesta nomás. Entonces me parece que las expectativas están ahí, ¿no? En qué va a pasar en Juntos, y después uno podría decir a ver qué fuerzas pasan las PASO, pero bueno, justamente si están luchando para pasar las PASO, para pasar ese piso del 1,5%, digamos que quizás no mueven el amperímetro en lo que es el electorado, o no llaman tanto la atención, porque justamente están en los márgenes de los caudales de votos que los posicionan de cara a noviembre. Seguro. Nosotros tenemos, me parece ya como una tradición en esta columna de remarcar que nos parece fundamental que quien quiere ejercer sus derechos civiles y políticos de una manera más acabada lo haga y lo lleve adelante. Totalmente. A veces yo creo que ese tipo de construcciones que quizás representen más a intereses particulares o intereses de un grupo que finalmente no terminan interpelando a la sociedad en alguno de los nodos en donde se vuelve más popular, termina a veces luchando o intentando, como es esto, ¿no? Pasar el piso para las PASO y luego tratar de lograr esos 8 puntos necesarios para colar algún concejal. De todas maneras, me parece que, y esto ya lo digo en términos de análisis político, me parece que los discursos que han elegido para llevar a cabo esa tarea son discursos que no han dado muy buen resultado en el futuro, y en la lógica que está teniendo de disrupción la campaña política a nivel nacional, me parece que se pierde, ¿no? Esto de decir que, bueno, queremos caras nuevas, hay voces que no están representadas, etcétera, etcétera. Me parece que es un discurso que en realidad no interpela al electorado, sino más bien intenta pasar no quiero decir desapercibido, digamos, pero pasar dentro del universo político sin diferenciarse de una manera real. Sí, porque digamos que esto de las nuevas fuerzas, ya son viejas las nuevas fuerzas, se ha hablado tanto de una tercera fuerza, etcétera, etcétera, que me parece que ya ha perdido ese efecto de agarrar por ahí de cierta parte del electorado que está disconforme con las opciones políticas que hay en la actualidad, de decir, bueno, mira, apuesto por este que es nuevo. Digo, lo tuvimos a Massa en 2013, bueno, luego Cambiemos, que fue la gran decepción en 2015, en 2017 la opción de Randazzo en la provincia, y en 2019 ese intento primero de armar esto Alternativa Argentina, Alternativa Federal, no recuerdo cuál era el nombre, esa mesa que luego explotó, y la tercera fuerza que terminó referenciada en La Baña, hoy por hoy está muy desdibujada. Seguro, me parece que también responden muchas veces, y eso lo digo volviendo a lo que dije al inicio, ¿no? Tampoco importa demasiado, me parece, cuáles son los motivos que llevan a alguien a participar en política. Sí, me parece que a veces responde mucho más a apetencias personales que a construcciones políticas colectivas. Sí. Y digamos, el resultado es fruto de eso, ¿no? Digamos, toda vez que los objetivos sean personales, se ciñe mucho a ciertos parámetros que finalmente no terminan, como digo, interpelando a la sociedad en alguno de los puntos o en alguno de los nodos clave como para que la voluntad mueva hacia esos carriles. Sí es cierto que no solamente el periodo, el turno de las PASO, sino el turno de las PASO en las legislativas logra que, si la comunidad se encuentra en un momento más politizada y más interesada en términos políticos, pueda quizás tener un voto distinto en las PASO y en las generales para apoyar a alguna de las fuerzas, porque entiende que la pluralidad es parte de la democracia. Sí. En este contexto actual
a suceder, porque va a haber menos afluencia de los electores a las mesas por cuestión históricamente que las PASO tienen menos participación, más sí. El contexto en el que estamos, así que me parece que eso, esas fuerzas que intentan llegar a ese piso aún no han comenzado a diferenciarse como lo tienen pensado, pero creo yo que ya estando casi a fines de agosto deberían comenzar a hacerlo para mostrarse como una opción, más allá de que de decir que en el Consejo Deliberante no están todas las voces representadas o que no se discuten los temas de la ciudad. Tal cual. Y aparte me da la sensación de que en estas elecciones hay como una oferta más grande, ¿no? De estas terceras fuerzas, podríamos decirle, ¿no? Que no son ni el oficialismo ni Juntos, que es la principal fuerza de oposición. Hay como muchas opciones. Pienso en la izquierda, que bueno, que tiene esta tradición de fragmentación, tiene la interna del Frente de Todos, tiene el partido de Castañera y Altamira, que está por fuera. Y después, si uno se sale de lo que es la izquierda, que como decíamos tiene esta tradición de fragmentación, ve una miriada de pequeños frentes que se han presentado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. No sé si tenés el dato de cuántas son y de cuántos son en comparaciones con otras elecciones, pero a mí me da la sensación de que va a haber más boletas en la mesa en estas PASO. Sí, no, es cierto, sí. La verdad que no tengo el dato exactamente de la cantidad. Lo que sí es cierto, y me parece que en ese sentido lo vamos a notar en el momento de entrar al cuarto oscuro, es la gran cantidad de fuerzas que otrora iban juntas y aparecen ahora atomizadas, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Se atomiza y al atomizarse me parece que pierde caudal, ¿no? En esa disputa interna. Por eso a veces vos decías al principio, bueno, pero las PASO al final, si no dirimen internas dentro de los partidos, lo que termina sucediendo es que es una gran encuesta. Por un lado es verdad, pero por otro lado también mide la capacidad de organización que tienen las fuerzas políticas para presentar una única oferta electoral y generar un caudal de votos suficiente que le genere la posibilidad de acceder a los espacios de poder, ¿no? Eso también es importante. Sí, claro. Sí, mucha gente no entiende cuál es el sentido de ir a las PASO cuando no hay interna, pero es cierto que es un ordenador y pensemos también que cuando se ideó este sistema con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la idea era que los pequeños partidos que sabían que con el caudal de votos que tradicionalmente tienen no llegan a, no sé, por ejemplo, una banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35 en cada elección, el piso es bastante bajo para ingresar, bueno, se pueden unir, como decís vos, hacer una interna y ahí llegar con una oferta unificada y llegar al Congreso Nacional. Pero pareciera que quienes podrían ser los principales beneficiados por esta ley, por este sistema político con las PASO, no usan esta herramienta. Bueno, justamente, las herramientas están en la democracia, el tema es que si se usan o no, o si se decide apelar a ellas a la vez que convenga en términos organizacionales, y la vez que no conviene denostarlas como herramientas. Claro. Esto también ha sucedido, ¿no? La verdad es que ha sido histórico el rechazo, al menos de la parte mayoritaria de la oposición respecto a las PASO, y resulta ser que en este año uno ve que la han utilizado al menos en 16 de los 23 distritos. Sí. Entonces, a mí me parece que, como digo siempre, ¿no? Las herramientas políticas no son ni buenas ni malas. Sí, me parece que lo que tienen que proveer es soluciones a algunos inconvenientes que tiene la sociedad. En este caso, el gran inconveniente que había de dirimir las cuestiones internas de los partidos de manera democrática y de manera... ni hablemos de las cuestiones que sucedían con las internas y demás, el tema de los votos y demás que uno sabe que ha sucedido. Entonces, nada, me parece que está bueno usarlo, que está bueno que esté, y que no es un momento interesante para discutir la validez o no de una política referida a la cuestión electoral en los años que hay turno electoral. En todo caso se puede discutir en los años que no hay turno electoral. Claro. Bueno, yo quería recordar con esto, ¿no?, que desde Juntos por el Cambio se llamaba en ese momento, en 2019, en algún momento, en 2019, año electoral, año de elecciones presidenciales, trataron de poner sobre el tapete la derogación de las PASO, y luego, tan solo un año después, en 2020, cuando ya se empezaba a especular con eliminar las PASO por la situación, o no hacer las PASO este año por la situación de la pandemia, ahí pusieron el grito en
el cielo. Ahí se ve esa doble vara que vos decías, ¿no? Donde a veces se denostan las herramientas políticas porque no te sirven y otras veces las usás porque justamente te sirven. A mí me parece que, bueno, un poco, hoy cruzábamos unos mensajes tempranos y tienen que ver con esto, ¿no? La verdad que cuando está complejo o genera una pérdida de votos tan grande, reconocer algunas decisiones que se tomaron en el momento de ser gestión, lo que termina sucediendo es que se terminan tergiversando cuestiones que ya habíamos dirimido, ¿no? Sí. Y vemos que se vuelve a discutir el peso de la deuda, por ejemplo, se vuelve a discutir la inversión en educación, o sea, cuestiones que son datos que están dados. Y una cosa que sucede también es, cuando hablas del dato, bueno, pero también el dato también está teñido de cierta sospecha si el gobierno era uno o era otro. Entonces, claro, no, sí. Finalmente no solamente no podemos discutir de lo que tenemos que discutir, sino que además las herramientas con las cuales yo me puedo servir para tener una discusión con cierto rigor tampoco sirven. Entonces uno termina hablando del color de pelo de la gente, de los apodos que tiene la gente, de una cuestión de simpatía, de alegría, de fe, de esperanza. Y bueno, ¿qué pasa? Por ahí creo que la política pasa por, como decimos siempre, cómo solucionar los inconvenientes que tiene la gente que está viviendo de manera cotidiana, más allá de que ya se nota una reactivación en el país, o discutir cuál es la manera que vamos a hacer para devolverle al Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande que dio en su historia. Esas son las discusiones que me parece que se tienen que dar de manera sensata, y eso es lo que yo no veo en el debate. Sí. ¿No? La verdad que hay un planteo muy claro, hoy por hoy, un debate muy claro planteado en la ciudad de Bahía Blanca respecto al Frente de Todos, hablando del cierre de unidades sanitarias, en un contexto de pandemia, que es casi, tiene el mismo tinte criminal que pasar del ministerio a secretaría, el Ministerio de Salud justo antes de una pandemia, o dejar vencer vacunas, o tener rebrote de varicela. Digo, si nosotros si empieza a dar todo lo mismo y se empieza a embarullar el asunto, me parece que la discusión pierde poder, pierde potencia, y lo que termina perdiendo es la propuesta de debate público frente a decir casi cualquier cosa para no perder votos de derecha o no perder votos de centro derecha. Y ahí me parece a mí que hay mezquindades, las mismas mezquindades, y con esto cierro, las mismas mezquindades que puede tener un partido que en vez de una organización política que en vez de tratar de acumular energía, acumular poder, se traslada directo a las PASO para ver si pasa un piso y con eso tener cierta visibilidad. Totalmente de acuerdo. Franco, aprovechando que nos quedan unos minutitos, te consulto cómo viste la presentación de la lista del Frente de Todos la semana pasada con la visita de Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo lo viste desde el punto de vista comunicacional? A mí me pareció que estuvo muy bien. Me parece que la línea general, eso está diagramado y está pensado y está estipulado desde la dirección de la campaña nacional. El término estético, ella por supuesto es la primera candidata a diputada provincial, con lo cual es una figura súper, hiper mega visible dentro de la campaña. La verdad que ha sido un acto muy extraño, muy raro, muy más parecido a una presentación, no sé, a mí me gusta el básquet, más parecido a una presentación del básquet o de un draft que de un acto político a los que nos tiene acostumbrados, sobre todo el Frente de Todos. Sí. En este contexto, de esta manera, apelando por supuesto a cuestiones tecnológicas, a cuestiones que tienen que ver más con las redes, con la comunicación, que es donde más se está poniendo hincapié, porque se ha hecho muy difícil y es muy difícil lograr reunir gente, digamos, por las cuestiones protocolares, por la pandemia que todavía estamos atravesando. En ese sentido me parece que es un privilegio que han logrado los referentes del Frente de Todos tener a la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el momento en que se lanza o se presenta, mejor dicho, la campaña, la lista local. Y veo, la verdad que la lista me parece una lista muy o sea, con mucha variedad de subtramas, que me parece interesante para discutir. Perdón, no se escuchó, Franco, ¿con mucha qué? Con mucha variedad de subtramas, con mucha gente pudiendo hablar de muchos temas de manera muy específica, con cierta juventud, y bueno, y por supuesto, y demostrando una vez más un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la amplitud, ¿no? Si uno ve
cómo fue la evolución de Unidad Ciudadana en el 2017, el Frente de Todos en el 2019, el Frente de Todos ahora en el 2021, ha ido sumando distintos espacios y distintas fuerzas, distintas organizaciones que van tendiendo a aumentar el volumen electoral en esto que hablábamos al principio, ¿no? De poder llegar a tener un espacio para tomar una decisión del poder y no tener una representación, o mejor dicho, una participación que sea solamente ilustrativa. Sí. Eso es, digamos, el objetivo del gobierno o una de las necesidades que tiene es justamente contar con un quórum propio para poder gobernar en estos 2 años y poder hacer todo lo que no se ha podido hacer con la pandemia. Y en el plano local, al revés, ¿no? Tenemos la situación de una mayoría automática con el doble voto del presidente del Consejo, en este momento Fernando Compagnoni, pero supongo que será, bueno, alguno de sus compañeros de bloque o alguno de los concejales que ingresen que lo reemplace, pero han transformado el Consejo Deliberante básicamente en una escribanía. Sí, la verdad es que no, esto es tan viejo como la democracia, ¿no? Las mayorías tienen esta ventaja y eso es lo que uno encuentra o lo que uno ve como una pérdida de oportunidad, o al menos yo lo analizo así, ¿no? Habiendo tenido 4 años de gobierno absolutamente alineados con el gobierno nacional, ni hablar con el gobierno provincial, con un Consejo Deliberante con mayoría automática, con habilitación del doble voto casi sistemático. La verdad que uno ve la ciudad y más allá de las obras que ha o el dinero que ha enviado la provincia en estos últimos 2 años, la ciudad podría, entiendo yo, que podría estar muchísimo mejor, y la verdad que hay muchas cuestiones que todavía están pendientes, ni hablar la acción de la educación, ni hablar la subejecución en temas de educación. Y bueno, eso también a veces es lo que sorprende, ¿no? Que habiendo subejecutado de manera sistemática y habiendo quitado todos los organismos de control al fondo educativo, así todo, aunque parezca mentira, hablan de educación. Sí, es cierto, y me permito agregar una cosa más, ¿no? Se la pasan hablando de educación, pero la propuesta de campaña, o más que propuesta, lo que es más visible como acción de gobierno hoy por hoy, es estas macetones que están poniendo en el centro. Eso a mí la verdad es que eso es algo que, bueno, vos me conocés, tengo 40 años, soy politólogo, que recibí hace muchos años, sigo estudiando, etcétera. No lo comprendo. No hay lugar en donde uno pregunte que le haya caído bien, a los comerciantes no le gusta, a la gente que transita no le gusta, la verdad es que es algo quizás sea algo así como me decía alguna vez un amigo, ¿no? Que son tan buenos que son incomprendidos en su época, pero algo, claro, adelantados. Sí. Yo la verdad que dudo que sea eso lo que suceda. Me parece que es una quien lo lleva a cabo es una secretaría que tiene 1.300 millones de pesos de presupuesto anual. La verdad que es una ciudad que uno hace 5 cuadras del centro y se encuentra con inconvenientes de toda índole y de todo tipo, y la verdad es que ya el argumento de, bueno, esto es de provincia y no tiene que ver conmigo, ya no alcanza, porque la gente cuando se acerca con inconvenientes, con problemas, con cuestiones que tienen que resolver, nadie está buscando un culpable, sino un intermediario que lleve las cosas adelante. Y eso no ha sucedido, no sucede, y las veces que he viajado el intendente a La Plata lo ha hecho o a La Plata o a Capital lo ha hecho para reunirse con sus referentes políticos y no para gestionar el poder de la ciudad. Es cierto. Franco, clarísima tu columna como siempre, volvemos a conversar el miércoles que viene, dale. Dale, Juan, que tenga buenas tardes. Dale, muchas gracias, un fuerte abrazo.